Así suenan los 40 vuelos que despegan diariamente desde Pereira, porque cuando viajas desde el Aeropuerto Internacional Matecaña, encuentras más destinos, más negocios y más oportunidades. Operadora portuaria Aeropuerto Internacional Matecaña. A la audiencia de Puntos de Vista del programa de los líderes de opinión estamos agradeciendo su sintonía, a la vez que, como le hemos anunciado previamente, el señor gobernador del departamento de Risaralda, doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas, ha accedido a una nueva entrevista. Estamos aquí listos para confrontar con él algunas inquietudes y queremos empezar por el tema de las vías del Samán. Con la gratitud, señor gobernador, muy amable verdaderamente por atender estas inquietudes que han llamado muchísimo la atención de la opinión pública de un modelo de trabajo público entre la gobernación de Risaralda, la gobernación del Valle, Invías y la Findeter. Es un modelo que ha llamado mucho la atención justo en los tiempos en que el gobierno nacional del presidente Petro quiere saber muy poco, casi nada de licitaciones privadas. Luis, yo creo que es bueno contar la génesis de Vías del Samán. Sí. Cuando fuimos electos como gobernador en la segunda oportunidad, gracias a Dios y a la voluntad popular, me enteré que se había vencido la concesión del peaje de Cerritos. Con Alvías. Correcto. Y con todo respeto, pues quienes estaban en ese momento administrando el sector público, pues eran partícipes de volverle a entregar eso a un concesionario privado. Me dediqué a mirar el tema, a escuchar opiniones y terminamos con Invías, que jugó un papel importantísimo ahí, con el doctor Guillermo Toro, risaraldense además. Santa Rosa de Cabal. Sí, de Santa Rosa, que dice y terminan proponiendo, venga, aquí hay un modelo que puede ser más eficiente en el tiempo y en la inversión, porque ahí no hay ánimo de lucro. Empezamos a trabajarle al modelo, se hicieron muchas, pero muchas reuniones, y lo repito con el mayor respeto, porque pues yo creo que es sano y normal que haya disenso sobre las posturas del gobernante. A mí eso no me molesta. Y encontré en algunos sectores de la opinión pública su prevención y casi su rechazo a ese mecanismo. Yo lo recuerdo, gobernador, Vale. entre paréntesis, inclusive empresarios del sector privado que dijeron, venga, deme un estudio técnico y financiero que me diga que eso va a ser bueno, que sea por lo menos aceptable para discutirlo, y lo presentaron, ¿verdad? Claro, porque es que yo creo que nos pasamos 2 años en eso, Luis, porque vino la pandemia, entonces el proyecto se congeló, se venía avanzando pero muy lento, y finalmente en su momento, en una reunión que hiciéramos, el Ministerio de Transporte vino y dijo, acogemos la propuesta del modelo que presenta la gobernación de Risaralda. Aquí en el Palacio, en la gobernación, estuvo el presidente de la República en ese entonces firmando lo que eran las vías del Samán. Ahora bien, frente a eso, ¿qué se ha logrado? Las vías del Samán tienen como propósito mejorar los corredores viales más importantes que tiene hoy Risaralda. 1, la Romelia El Pollo. 2, mejorar la transitabilidad Pereira-Cerritos. Y 3, la doble calzada Cerritos-La Virginia. ¿Cómo opera el modelo? El modelo opera con los actores que usted mencionó, las 2 gobernaciones, el Valle y Risaralda, porque de alguna manera ese esquema y ese peaje pues también de alguna manera debe beneficiar al Valle. Entonces lo que sucede ahí es, las 2 gobernaciones e Invías forman parte del comité, que es el que define finalmente dónde se invierte. El recaudo del peaje hoy, ¿dónde está? Esa es La plata del peaje hoy la recibe Findeter. Sí. Todo el recaudo del peaje lo recibe Findeter. Esa plata está ahí y la han respetado para ese objeto. Findeter ya abrió la licitación del intercambiador De Galicia. de Galicia. Eso es una licitación de 19.000 millones de pesos que por
la modalidad que maneja Findeter no es el proceso que manejamos en el sector público, ellos tienen una modalidad más flexible y más corta. Yo estaría pensando que en este mes se están adjudicando el intercambiador de Galicia, que era una de las solicitudes de la relación de proyectos que teníamos. Por Dios, gobernador, hay que ver el beneficio que le va a prestar, porque eso se convirtió en un trancón de la Madonna, de la salida de toda la gente que vive en Galicia, la entrada por la calle de las Arepas, el paso por ese sector. Regáleme una pausa, señor gobernador, y seguimos explicando el alcance de ese intercambiador de Galicia, el alcance de la obra de la doble calzada La Virginia Cerritos, el alcance de la obra de la Romelia El Pollo, porque de esa obra de la Romelia El Pollo alguien muy influyente en la ciudad y en la región dijo que eso era un embeleco y que con el túnel de Alsacia era suficiente. Resulta que Pereira es una tienda en una esquina, como decía el maestro Luis Carlos González, por aquí pasa todo el mundo, y entonces el trancón, cada que hay un invierno fuerte y se desploma parte de ese barranco del costado norte del aeropuerto Matecaña, se cierra la vía. En una doble calzada habría una doble opción también para que ya no pasaran todos esos camiones por acá, por el centro de Pereira. Una pausa y regresamos con el señor gobernador de Risaralda aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Bien, retornamos con el señor gobernador de Risaralda, doctor Víctor Manuel Tamayo, que nos atiende aquí en la terraza de su sala de juntas. Y quisiéramos redundar en el alcance, en el sentido y el alcance de ese modelo público de contratación. Porque pues sigue habiendo algunas voces de discrepancia y de incertidumbre. Yo los clasifico en tres, gobernador. Los optimistas. Yo soy uno de los optimistas y lo he escrito en mis columnas. Pero soy optimista porque yo sigo sosteniendo la tesis, gobernador, antes de hablar del alcance y del sentido, de que el modelo público de contratación no puede seguirse satanizando. O sea, si vamos a seguir en este ambiente de desconfianza y de incredulidad en nuestros funcionarios públicos, entonces no volvamos a tener funcionarios públicos. Esto no puede seguir así. Está afectando gravemente la fe y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Y si usted tiene, como lo tiene en este momento en Vías del Samán, una veeduría de la calidad que coordina el doctor Luis Fernando Sanz con Felipe López Hoyos de Caminos, con el doctor, el ingeniero Sandoval, por ahí ayudan los ingenieros, la asociación de arquitectos, la asociación de ingenieros. Hay mucha gente interesada en que ese modelo funcione. Hay pesimistas, y los pesimistas son, gobernadores, los que han visto que el sector público es, como alguien dijo, a veces es una porquería, no hay que negarlo tampoco, ¿cierto? Y los escépticos, que no saben si es bueno una cosa o es buena para la otra, pero bueno, en fin. ¿Cuál es su posición al respecto? No, primero me genera el mayor respeto quienes piensan distinto a como nosotros procedemos. Y yo creo que más allá de una discusión en ese sentido, lo que yo aspiro es responder con hechos. Y yo creo que ya empezamos, porque el que ya se esté en el proceso de licitación del intercambiador vial en Galicia ya es un avance enorme. Yo aspiro a que, de acuerdo al compromiso que hiciera el ministro de Transporte y el presidente de Findeter, ellos en ese plazo que se fijaron de 90 días, que ya están corriendo, pues vengan a Risaralda y nos anuncien y nos digan, ya tenemos garantizada la financiación para poder arrancar la primera etapa de la construcción de la doble calzada La Romelia El Pollo. Mire, Luis, si logramos que se adjudique esa primera etapa, yo ya me iré tranquilo, porque creo que habiendo arrancado esas dos obras, ese modelo ya no tiene reversa. Y obviamente después de que se adjudique la Romelia El Pollo,
pues financieramente se empezara a trabajar de las otras obras para poder terminar ejecutando esas obras en menos tiempo y en menos recursos. Veámoslo, hablando de recursos, veámoslo de la siguiente manera, gobernador. Ese recaudo a 20 años, ese peaje a 20 años recauda 1.200.000.000 de pesos, que ese es el recurso que está en el presupuesto para esas obras. Esa es una plata del bolsillo de los usuarios, de los que transitan y pagan el peaje. Correcto. O sea, esa es una plata del sector privado. Sí, señor. ¿Qué tal que usted le diga al ministro, bueno, ministro, la gente puso 1.200.000.000.000, complete usted la cifra para que hagamos 2 billones de pesos? Yo creo que usted ya ha hablado por ahí, por esos lados, para que se puedan realizar todas las obras que están previstas, inclusive un corredor de la Virginia pasando por un lado del Ingenio Risaralda hasta Sermanuevo, para también conectar al aeropuerto Santana, que tiene una gran perspectiva con el aeropuerto de Pereira. Luis, yo creo que lo que estamos abordando en materia de vías del Samán no cubre todas las necesidades viales que tiene la región. Vendrán esas opciones como la usted menciona, que me parece que son válidas. A mí me parece que tiene que empezar a mirarse rápidamente la terminación de Autopista del Café. Si usted revisa y hace el recorrido imaginario de Autopistas del Café, es una hermosa avenida que arranca de Armenia, pero termina en punto 30 y vuelve a arrancar en La Romelia. Sí, nos dejó... Y de ahí sigue hasta Manizales en una doble calzada excelente. Yo creo que ahí tenemos que empujar con todos los líderes, el sector público, el sector privado, los congresistas, y de hecho alguna vez lo abordamos, para que se haga un estudio y poder hacer un trazado de una vía que descongestione el centro de la ciudad. Porque si usted revisa la 30 de agosto, la cantidad de vehículos que vienen de Armenia a Manizales o viceversa o van para el valle, pues eso genera una congestión impresionante. Y yo creo que estamos en mora de que se pueda buscarle una solución a eso como otro aporte más a las soluciones viales que tiene el departamento. ¿Están colapsadas nuestras vías, gobernador? Sin lugar a dudas que sí. Y lo del viaducto, por ejemplo, ya no nada más espera. Ya están planteando la posibilidad de hacer un segundo viaducto. Desafortunadamente las vías siguen siendo las mismas y el número de vehículos ha crecido, pero yo creo que cada gobernante, háblese de gobernador o alcalde, pues la apuesta es ir mejorando esa transitabilidad. Y me parece que en este caso, pues aquí hay una apuesta en ese sentido y yo quiero no dejar pasar desapercibido, Luis, esa veeduría que constituyeron unos empresarios de la ciudad. Yo la veo con muy buenos ojos, excelente. Mantengo una muy buena relación con ellos. Muy respetable. Cada vez que tienen alguna inquietud nos reunimos. De hecho, diría, me acompañan en el proceso para poder de alguna manera lograr que se cumpla con el objetivo. En esa reunión que hicimos con el ministro de Transporte y el presidente Findeter y director de Invías, aquí estuvo la veeduría participando, aportando, y yo lo veo con muy buenos ojos. Me comentan que es viable o que se está contemplando la opción de extender la concesión a 30 años, de 20 a 30. Pues esa es una consideración que hay. Es una opción. Y yo no la veo mal siempre y cuando haya un proyecto que permita apostarle a inversiones adicionales para el departamento y para la región. El representante Diego Patiño Amariles plantea la opción también de conectar, de que la vía de la doble calzada, la Virginia Cerritos, se anexe al proyecto de Pacífico 3. Bueno, esa es una propuesta respetable que tiene también sentido. Lo que propone el parlamentario es que la doble calzada Cerritos-La Virginia sí, se financie con recursos de Pacífico 3. Eso es lo que él propone finalmente. Sí, señor. Y yo creo que aquí lo que hay que decir es que no importa el origen de la fuente de financiación, lo importante es que se haga. Que haga las cosas. Hoy está incluido dentro del esquema de vías del Samán, pero bienvenido cualquier propuesta en aras de poder mejorar las vías nuestras. Pero no la valorización. Yo no estoy de acuerdo con la valorización. Ellos tampoco. No, yo no estoy de acuerdo con la valorización. O sea, pagar peaje y valorización suena como incómodo, ¿no? No, yo con todo respeto
no estoy de acuerdo con la valorización y al menos en lo que me queda de mi mandato, esa será mi postura frente a estos proyectos. Bien, hagamos una breve pausa y regresamos para finalizar con el gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas esta sección de puntos de vista, el programa de los líderes de opinión de Risaralda. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. Con el gobernador del departamento, Víctor Manuel Tamayo. Señor gobernador, la PLEC, la plataforma del eje cafetero, logística del eje cafetero, ha estado durmiendo el sueño de los justos por muchos motivos. Uno de ellos, prácticamente la invasión de vivienda que se hizo en el lote de Mirolindo. ¿Eso ya está solucionado? Mire, Luis, yo debo decir varias cosas frente a la PLEC. Una, con toda honestidad, ese proyecto no lo inicié yo. Ese proyecto lo inició la administración anterior. Yo no soy amigo de simplemente llegar y arrasar con lo que venía. Me parece que las cosas buenas hay que darles continuidad y una de esas, sin lugar a dudas, ha sido la plataforma logística, que obviamente lleva todo un proceso de estudios, de diseños, en los cuales se ha venido avanzando y no se ha parado. Esa circunstancia de algunas personas que estuvieron ahí pues ya fue solucionado y hoy seguimos avanzando. Nosotros tenemos de hecho una persona que está al frente de la gerencia de la PLEC, trabajando articuladamente con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Comercio para poder ir logrando ese objetivo que a mí me parece muy importante para la región, porque sin lugar a dudas se volvería en un polo de desarrollo supremamente grande. Sobre todo para los pueblos de Occidente, ¿cierto? Claro, eso sería excelente, por ejemplo, en el proceso agroindustrial, dada la despensa agrícola que tenemos en esos pueblos, ayudaría enormemente. Gobernador, la conectividad de la PLEC con Cartago, la parte ferroviaria, la conexión con el aeropuerto Santana, son gestiones que hay que realizar. ¿Cómo va eso? En ese tema se ha tocado inclusive con el alcalde de Cartago. Inclusive en algún momento el alcalde ha tenido la consideración de formar parte de la sociedad de la PLEC. Yo lo veo con muy buenos ojos. Y me parece que hay que seguir avanzando, entendiendo que esto es una región y que es necesario articular todos los proyectos. Nosotros ahora estamos dedicados a los proyectos de que hemos hablado para poder entregarle al final de nuestro mandato, si bien no unas obras concluidas, los proyectos sí muy adelantados. Gobernador, pasando de la PLEC aquí al sitio donde nos encontramos nosotros en su despacho en la gobernación de Risaralda, se ha hablado mucho desde hace muchos años, la forma de transitar entre este sector y la avenida Circunvalar es caótica, es crítica, pone en riesgo la vida y la integridad física de las personas que están pasando de un lado al otro. Ese proyecto tenía 2.000 millones de pesos más o menos proyectado o perfilado para ser incluidos en el presupuesto por parte del municipio de Pereira. Había sido una promesa inclusive pública del alcalde Carlos Maya. ¿Por qué ese proyecto está tan archivado, tan lento, siendo tan necesario? Mire, ese proyecto lo conozco, sí. Me parece excelente, esta es una propuesta buenísima. En algún momento se me visitó presentándome ese proyecto, se quedó a que se iban a presentar los estudios y diseños para poder hacer algún aporte por parte de la gobernación. Desconozco qué ha pasado con el proyecto, pero a mí me parece que es necesario, urgente y serviría mucho para la conectividad de estos dos sectores. Y aprovechando, más que aprovechando, abusando de su gentileza para con puntos de vista, gobernador, ¿qué pasó con las 600 hectáreas de tierra en fincas para proyectos productivos que en el plan de compensación entre la Agencia Nacional de Tierras y la Gobernación de Risaralda por la entrega de los terrenos de Mirolindo, que son 350 hectáreas de Mirolindo
contra 600 hectáreas que compró la gobernación de Risaralda para esos proyectos productivos de campesinos del departamento de Risaralda. ¿En qué va eso? Luis, como se lo dije anteriormente, el proyecto de la PLEC nació en la administración anterior, sí, y ahí también obviamente tuvo ese componente de esa compra de tierras para generar esa compensación. De compensación, sí. Cuando yo llego a la gobernación encuentro que ya los procesos de compra de los predios ya estaba lista. Nosotros lo que hicimos fue citar a la Agencia Nacional de Tierras para generar todo el proceso administrativo que nos llevara a entregar las mismas. Se hizo la entrega a la NUC, por lo tanto la propiedad de ellos no es de la gobernación en este momento, sino que es de la Asociación de Usuarios Campesinos. Ya están los campesinos allá en las tierras. Sí, señor, ya están en sus tierras y me parece excelente que se puedan seguir beneficiando, sobre todo campesinos. Gobernador, muchas gracias. No, con mucho gusto, Luis, es encantado. muy largo, pero todavía me quedan cosas por preguntarle. Sino que aquí me está haciendo señitas su jefe de prensa, Cristian Ocampo, pero ya será en una próxima oportunidad, sobre todo porque ya está usted, ¿se siente ya en la recta final para entregar el mandato? ¿O, sí, todavía le falta? No, yo creo que ya se va viendo, y la apuesta nuestra, le he dicho al equipo, no es inventarnos cosas nuevas, es terminar lo que estamos haciendo, y vamos a entregar varias cosas. De hecho, usted ve que ya estamos casi terminando el puente de Curtimbres, ya arrancamos el proceso de pavimentación de la vía Arabia-Barbas-Bremen, ya vamos a arrancar la doble calzada, la postrera Santa Rosa, vamos a arrancar la intervención vial Cachipay-Balboa. Alguna vez, y se lo comparto, fui a Villa Claret. Sí. De hecho, ellos decían que hacía muchos años no iba ningún gobernador allá, y me comprometí al menos a iniciar la pavimentación. ¿En serio? Sí, señor. Y la idea o el proyecto, porque ya tenemos el recurso, es que vamos a arrancar a pavimentar, pero no de Pueblo Rico a Villa Claret, sino es que nos vamos a venir de Villa Claret hacia acá. Porque yo creo que hay que hacerlo de esa manera para ir generando desarrollo desde allá. Yo no voy a Villa Claret desde que se lo tomó la guerrilla. Pues lo voy a invitar cuando vayamos a inaugurar. Yo no voy desde esa época, sí. Eso fue en el gobierno de Fabio Villegas, imagínese. Eso, 1986 creo que fue. Porque para bajar a Villa Claret de Pueblo Rico a Villa Claret hay un punto donde uno llega acá y aquí hay una esquina. Sí, ¿eso existe correcto. todavía? Sí, señor, claro. ¿Ese paso todavía difícil? Claro, todavía es increíble. existe. Sí. ¿Y van a arrancar la pavimentación de allá hacia acá? Vamos a arrancarla, pues no ¿Cuántos será kilómetros? Yo creo que alcanzamos a hacer 1 o 2 kilómetros, pero lo que yo quiero es dejar el inicio, porque eso puede llevar a que otros gobernantes digan sigamos. Y le voy a contar este ejemplo. Cuando en nuestra primera gobernación yo siempre veía que había necesidad de establecer un cruce en los municipios del occidente, porque si usted estaba, por ejemplo, en Apía y quería ir a Santuario, pues necesariamente tenía que bajar hasta la Virginia y volver a subir a Santuario. En esa primera gobernación arrancamos a pavimentar Ariete-Mataguadua, Mataguadua-Belén, Ariete-Apía. Avanzamos unos kilómetros, la gobernación anterior siguió con unos y nosotros ya terminamos. O sea que usted ya para ir de Belén a Apía no tiene que bajar a la Virginia, sino que usted se cruza y allá llega a Santuario, puede llegar a Apía, puede subir a Pueblo Rico. Entonces hay una transitabilidad en el occidente. ¿A usted le cabe el mapa de Risaralda en la cabeza? Más o menos. ¿Sí? ¿Qué le queda a usted por conocer del departamento del que es gobernador? ¿Qué me queda por conocer? Pues nosotros siempre hemos... ¿A dónde no ha ido, mejor dicho? Mire, tengo muchas ganas de subir a la laguna. ¿Así? De hecho, en nuestra primera gobernación abrimos la vía para la laguna del Otún, y en la primera gobernación fuimos a inaugurar la vía y llegamos hasta cierto punto donde ya había que caminar. Nos bajamos y empezamos a caminar y cayó una granizada impresionante que nos tocó devolvernos, pero he querido ir a conocerlo porque eso es una belleza. Muchas gracias, gobernador, muy amable, de verdad. No, a usted, Luis, muchas gracias por la entrevista. Víctor Manuel Tamayo Vargas, gobernador del departamento de Risaralda, aquí en Puntos de Vista, el espacio de los líderes de opinión del departamento de Risaralda. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por su sintonía.